lo mejor que ves. Guatevisión, Guatevisión, lo mejor que ves. Guatevisión. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Soy Ricardo García Santander y los estoy invitando a que nos acompañen durante estos 30 minutos. ¿Qué vamos a abordar hoy en Desafíos? La coyuntura política del país. A partir de la lectura del segundo informe de gobierno se hablaba de la posibilidad de cambios en el gabinete que acompañan en su gestión al presidente de la República, Jimmy Morales. Esto ha ocurrido. Se pueden seguir dando cambios en algunos mandos medios. También llamó mucho la atención lo que había surgido como rumor el fin de semana anterior y era la destitución del responsable de la SAT. A partir de aquí hay que comenzar con un análisis para ver qué piensan distintos sectores y grupos que se dedican justamente a la realidad económica del país sobre el futuro guatemalteco. Lejos quedaron los días en los que el presidente Jimmy Morales aseguraba que continuaría con su gabinete completo. Tan solo 2 días habían transcurrido desde que el presidente presentó su segundo informe de gobierno y el organismo ejecutivo, a través del vocero presidencial Hayes Hillman, anunciaba los primeros cambios en el gabinete. Enio Galicia dejó Desarrollo Social debido a que la ejecución de ese ministerio fue la más baja, mientras que Víctor Asturias dejaba el cargo como estrategia para un mejor posicionamiento económico del país. El tercero en irse fue Sidney Samuels, a cargo de la cartera de Ambiente y Recursos Naturales, quien renunció para evitar problemas políticos, según él mismo dijo. Pero más sorprendente fueron las personas que llegaron. En Ambiente se nombró a Alfonso Alonso, criticado por su poca experiencia en el ramo, candidato del partido líder para la alcaldía de Santiago Zacatepeques. Asistente el expresidente del Congreso, Luis Rabé, señalado de operador político de Jimmy Morales. En Economía, Asisclo Valladares Urruela, con experiencia en el Programa Nacional de Competitividad PRONACOM, pero quien asumió como viceministro de la micro, mediana y pequeña empresa el 1 de diciembre, 8 días después de que fiscales del Ministerio Público allanaron su vivienda por un caso relacionado con la empresa Tigo, de la cual fue director. Ahora goza de inmunidad. Aunque ya anunciado, la noticia más fuerte vino de la Superintendencia de Administración Tributaria, cuando un día después el directorio cesó de su cargo al superintendente Juan Francisco Solórzano Fopa por no haber llegado a la meta. Ese mismo día trascendió la salida del viceministro de Cultura Maximiliano Araujo. Por ahora, el presidente anunció que seguirán los cambios, mientras el Banco de Guatemala ha hecho un llamado a tranquilizarse a los sectores económicos. Guatemala se recupera de la baja de calificadoras internacionales, pero según expertos el panorama no es tan alentador. Para Desafíos, Mónica Obando. Después de este reportaje introductorio comenzamos ya con los analistas que siempre nos acompañan para abordar el tema, cambios que se han producido a partir de la lectura del segundo informe de gobierno del presidente de la República, lo que hemos visto en estos últimos días y algunos otros que se pueden dar en las próximas semanas. Con nosotros en nuestro estudio Hugo Maúl, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, CIEN. Hugo, bienvenido. Muy buenas noches, Ricardo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Un programa que, bueno, intenta analizar o buscar algunas líneas en relación a estos últimos cambios, estos últimos movimientos que ha realizado el presidente de la República. ¿Positivos? ¿Más de lo mismo? ¿Cuál es el análisis que tú realizas? Pues mira, si uno lo juzga en función de los resultados que han dado los ministros, uno pudiera entender que estas remociones se hagan. El problema es que no se puede circunscribir únicamente uno al desempeño de los ministros sin juzgar el ambiente político y lo que ha estado sucediendo últimamente con la nominación de la Junta del Congreso. Y ahí es donde entonces empiezan a surgir una serie de dudas porque uno realmente no sabe cuáles son las siguientes jugadas en el ajedrez. Debo decir, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Economía, yo creo que más que atinado el cambio, verdaderamente quien estaba al cargo de esta cartera, pues creo que brilló por su ausencia. Ahora viene el señor Valladares,
que tiene un paso ya largo como comisionado presidencial de competitividad en frente de Pronacom, esperaríamos que tome nuevos bríos el ministerio y que realmente se articule una política económica. En el caso del MIDES, me parece que es un poco de lo mismo. Si bien tuvo problemas de ejecución, tampoco fueron muy diferentes a los que tuvo el resto de ministerios. Y la cuestión del Ministerio de Ambiente, pues no soy experto en eso, pero digamos, son cuestiones que ocurren. Llama la atención a quienes se ponen como sustitutos. Y ahí es donde entonces empiezan a haber ya cuestionamientos, porque uno piensa, se estarán pagando favores políticos, habrá una componenda detrás, y lamentablemente creo que el gobierno no goza la credibilidad para poder disipar esas nubes. Y cuando hablamos del impacto económico que esto trae, tuvimos un año 2017 no muy positivo, cuando analizamos muchos indicadores y muchos resultados finales. ¿Tiene alguna incidencia en el movimiento, en el quehacer económico del país, este movimiento en el gabinete? Pues mire, yo creo que no corresponde o no responde a la situación económica que vive el país. Efectivamente, el año 2017 fue un año donde hubo una caída importante en la actividad económica. Me refiero, crecimos menos de lo que se había anticipado, pero definitivamente el ministro de Economía es poco lo que puede hacer ahí, salvo de ser una luz, de marcar una dirección. Me parece entonces que no tiene que ver, salvo por el caso del superintendente Solórzano Fopa, que claramente le pasaron una factura, diría yo, por una cristalería que no quebró, porque el Banco de Guatemala puso unas estimaciones que no se alcanzaron y hubo condicionantes que estaban fuera del alcance de la SAT. Llama la atención porque no se revisó la meta, porque el convenio lo permite, pero salvo por ese caso te diría que sí, ese cambio obedece a la situación económica. Ahora, que los nuevos cambios obedezcan a la situación económica, no, y que sea una movida estratégica para tratar de mejorar las cuestiones económicas en el futuro, tampoco lo veo así. ¿Hay desde el punto de vista de la agenda económica, la agenda política del Poder Ejecutivo, un lineamiento económico definido, con prioridades, con objetivos a cumplir, o es simplemente ir funcionando a medida que los sucesos van ocurriendo? Pues mira, yo creo que es un poco, es mucho de lo último que tú dices, es a como venga lo vamos haciendo, pero me parece que tal vez un tantito peor, porque en materia económica lo que hemos visto es una ausencia completa de liderazgo por parte de quienes han estado a cargo de este ministerio. Claro, esto contrasta con la figura que tuvimos en el gobierno anterior, donde entre el comisionado Pais y el ministro de la Torre, pues hubo un direccionamiento. Claro. Esto pues lo echamos de menos quienes estamos en este mundillo económico, pero no miro yo realmente que el gobierno tenga esta estrategia. Esperemos que con la nueva administración en el Ministerio de Economía, alguien que ya tiene una trayectoria y que tiene una visión pueda realmente articularse, no digo un plan, pero por lo menos 2, 3, 4 acciones concretas que detonen algunas luces positivas en sectores específicos, de manera que se pueda ganar credibilidad. Yo creo que el gran problema que tiene el gobierno en materia económica es que no tiene credibilidad alguna en estos momentos para anunciar, ni decir nada, ni prometer nada. Y por último, para este año 2018, coyuntura política que se relaciona a lo social y todos los hechos que conocemos, no solamente en materia económica, de seguridad, de crisis política, de institucionalidad, ¿cómo afectan a que Guatemala sea un pueblo atractivo para que algunas empresas lleguen? Muy difícil. Y que no se vayan, como muchas han ido a Nicaragua y a muchos otros países. Mira, Ricardo, creo que hay que considerar que nuestro vecindario es un vecindario con problemas políticos importantes. México con una elección complicada, El Salvador Honduras con una elección complicada, Honduras no se diga lo que está pasando, y nosotros con nuestros propios problemas. No somos un buen vecindario, no damos una buena señal al extranjero. Y número 2, internamente tenemos graves falencias en infraestructura, altos costos laborales, falta de una planificación. Entonces, sí considero yo que cuando sumas todo eso, más incertidumbre jurídica y conflictividad, realmente a mí me parece que el año 2018 no tiene bases para ser un año que seamos súper optimistas, salvo porque Estados Unidos está jalando fuerte y eso nos lleva para arriba, pero de lo que corresponde a nosotros, yo miro muy complicado, sobre todo dado que es un año preelectoral. Te agradezco mucho, Hugo Maúl, para arrancar este análisis. Alguien que nos acompaña del cine, que ha estado en reiteradas ocasiones un entendido en la materia. Hacemos la primera pausa y luego seguimos hablando de este tema en Desafíos.
toma esta discusión. Gracias por seguir con nosotros en Desafíos, una discusión que intenta, obviamente, conocer y analizar la realidad que está viviendo el país con estos cambios recientemente en el gabinete, sobre todo en materia económica, y también la institución de quien hasta hace algunos días era el responsable, la Superintendencia de Administración Tributaria. Está con nosotros Marvin Flores de Acción Ciudadana. Le damos la bienvenida. Marvin, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Marvin, bueno, ¿cómo analizan ustedes esta situación a partir del segundo informe? Siempre existe la posibilidad de evaluar el trabajo de los ministros, pero han habido cambios sustanciales y pueden seguir algunos otros. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, nosotros para hablar del informe presidencial vemos algo muy vacío. Hablaba el presidente que uno de los ejes de su gobierno había sido el tema de transparencia, evidentemente es lo que menos ha habido. No han podido mantener ni siquiera una Secretaría Presidencial de la Transparencia, que lejos de darle vida la están cancelando. Y en cuanto a los cambios en el gabinete y recientemente el día de ayer del señor Fopa, nosotros lo que vemos que es un acomodo de fuerzas a partir de la negociación que se dio en la Junta Directiva del Congreso de la República, es decir, pagar una serie de favores y facturas. ¿Que favorecería a quién todo este tipo de acuerdo y de movimientos? ¿Tiene que ver con una estrategia de gobierno hacia el país o es simplemente un tema interno? Yo creo que es un tema interno de acomodo de fuerzas políticas y de negociaciones entre facciones en el Congreso y que trascienden el Congreso de la República, que llegan evidentemente al gobierno de la municipalidad de la capital, por ejemplo, y que pueden responder, aparte de esa lógica, a la lógica de garantizar algún tema de impunidad con el tema de antejuicios con algunos nombramientos que se han hecho. Hoy veíamos, hace unos días, una fuerte denuncia por parte de la Procuraduría de Derechos Humanos hablando de todo un plan, de un complot que tendría que ver con muchos movimientos, con la intención de la separación definitiva de Iván Velázquez, pero además que va directamente contra la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Fue una denuncia bastante fuerte la de el procurador. Sí, nosotros compartimos ese análisis, es decir, ojalá que ese análisis estuviera errado, quisiéramos que fuera equivocado, pero creemos de que a como se han ido dando los movimientos de las piezas, la declaración de non grato por parte del presidente del comisionado Velázquez el año pasado y sumando la elección en el Congreso de la República, cómo fueron alineadas las fuerzas, cómo quedó la Junta Directiva integrada, quiénes la integran, específicamente los personajes más allá de los partidos que la integran. Nosotros creemos de que pareciera que ese plan va hacia eso, es decir, a perseguir a la PDH, a cooptar la Contraloría General de Cuentas. No sabemos qué va a pasar con la PGN, que es una instancia que directamente nombra al presidente, y creemos que un poco la lógica puede ir en ese sentido de que ese plan sea real. Marvin, hablando si este plan fuera real, independientemente de cualquier acción que puedan tomar algunos grupos, el despertar ciudadano arrancó hace algunos años con el caso de La Línea, con el caso Pérez Molina, Valdetti. Hoy por hoy la ciudadanía ve, observa, juzga y acciona de otra manera. En este contexto, si esto llegara a ocurrir, ¿qué pasa con la ciudadanía? ¿Sigue con esa misma necesidad, con ese control, con esas ganas de participar para que, sea lo más justo para el país? Yo creo que sí, han habido cambios, es decir, la plaza del 2015 no fue la misma la plaza del 20 de septiembre, por ejemplo, del año pasado. Hay una mayor articulación, hay un mayor sentido de propuesta, es decir, de pedir cambios específicos, por ejemplo, en el tema de la ley electoral y de partidos políticos. Creo que lo que ha cambiado también es que se ha polarizado un poco las posiciones ciudadanas, se ha querido mencionar que esto es un tema ideológico y realmente la lucha contra la corrupción no tiene ideología, es decir, aquí la corrupción la sufrimos los pobres o los ricos o todo el mundo. Entonces yo creo que ese es un tema de país, es un tema de Estado, no es un tema de ideología. Se ha querido ver de esa forma para dividir las fuerzas. Creo que el reto acá es estar atento a esos cambios. Lo que sucede con la ciudadanía muchas veces es que espera una serie de cúmulo de cansancio, es decir, que pase un evento tras otro. Lo vimos el año pasado con los decretos de la impunidad, el bono presidencial. Fueron como 3, 4 cosas, una tras otra, las que detonaron que la gente volviera a las calles. Y creo que el gobierno, con esto que ha hecho en la Junta Directiva del Congreso, con esto que ha hecho en la SAT, por ejemplo, creo que nuevamente va en ese rumbo de ir acumulando cansancio ciudadano. ¿Es retroceso? ¿Es retroceder? Yo diría que sí, En el caso de la labor de la SAT, que algo se había logrado avanzar y reordenar después de todo lo que surgió desde ahí, porque al final todos los casos de corrupción arrancan con las investigaciones de la SAT. Muchas arrancan de la SAT, específicamente quienes tocan a ciertos grupos empresariales por temas de evasión, etcétera. Creemos de que producto de eso es que se remueve al superintendente de la SAT, la discusión técnica de ese 0.3% realmente no tiene no es nada comparado con otros años. A otros años y los factores externos que motivaron que no se alcanzara la meta, que de por sí era bastante ambiciosa. Entonces, creemos que ahí hay un retroceso evidente. Precisamente la SAT recién estaba anunciando el ex superintendente un plan muy ambicioso para combatir un tema de flagelo de la economía nacional, que es el tema del contrabando. Exacto.
Bueno, Marvin, nosotros esperamos realmente que las cosas cambien, ese es el deseo. ¿Cómo ustedes visualizan desde Acción Ciudadana que será este 2018? Lo vemos un año complejo porque la clase política, la mayoría de la clase política no terminan de entender la demanda ciudadana de transparencia, de reforma profunda del Estado, de reactivar la economía desde el Ministerio de Comunicaciones con la obra pública, desde el Ministerio de Economía con las normativas, etcétera. Vemos un año complejo en lo económico, también en lo político, y es un año preelectoral, eminentemente preelectoral. El primer fin de semana del siguiente año, el Tribunal Supremo Electoral convoca elecciones, son elecciones que ya inician muy fuertes a principios del 2019, y eso va a ser más compleja este tema, sobre todo si la clase política, quienes dirigen actualmente el país en el Ejecutivo y en el Legislativo, específicamente no terminan de entender el clamor ciudadano. Esperaríamos que sectores del empresariado, medios de comunicación, sociedad civil, sí nos alineemos en una estrategia para tratar de salvar al país. Muchísimas gracias, Marvin Flores de Acción Ciudadana. Estamos hablando de muchos temas vinculados a la realidad de este 2018. Volvemos en instantes. Y llegamos al último bloque de desafíos. Dos analistas de primer nivel nos están acompañando para abordar esta realidad que estamos viviendo en este año 2018. Está con nosotros Ricardo Barrientos, investigador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, y Eric Coyoy, analista económico. Ambos han sido funcionarios. ¿Cómo están? Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Bueno, en este último bloque tratar de visualizar qué puede pasar en este año 2018. Ricardo, ¿estas decisiones son pertinentes? ¿Responden a simplemente intereses políticos? ¿Hay un rumbo definido en materia financiera y económica dentro del país con esto que ha pasado? Bueno, uno empieza a ver que sí hay un rumbo definido, pero definitivamente uno percibe que no hay un plan, una intención técnica saludable. Es más, hay una intencionalidad política y lamentablemente no es la que la ciudadanía y Guatemala quisiera y realmente le conviene. Creo que hay una intencionalidad política para reestructurar el gabinete de gobierno y terminar de enfilar este gobierno al servicio de la corrupción, intereses espurios, y por desgracia vimos que la administración tributaria ya se ha puesto en una situación de vulnerabilidad extrema. Eric, ¿qué tan nocivo esto es para el país, tomando en cuenta la realidad que hoy estamos enfrentando, haciendo un análisis de lo que pasó en el 2017, y a esto le sumamos obviamente la destitución de Solórzano Fopa, de la SAT? Es bastante negativo el panorama, porque lo que vemos es resultado de las negociaciones que se dieron al interior del Congreso para la conformación de la Junta Directiva. Y vemos que en esas bancadas que resultaron favorecidas de esa negociación está la bancada Todos, que es del partido de Los Alejos, y la bancada MR, que se le vincula con el exministro Sinibaldi, y la bancada Acción Ciudadana vinculada con Valdizón. Así es que estamos viendo pues un retroceso hacia los niveles de 2014, donde estas redes de corrupción dominaban el panorama político y ahora nuevamente recobran espacios de poder y toma de decisiones, como es influir en la designación de funcionarios. Y no se descartaría que llegue a la SAT un superintendente que se responda a estas redes nuevamente y volvamos otra vez a ese riesgo para el país. ¿Se logró avanzar desde que se descubre y desde que salta el caso La Línea? Obviamente se dieron pasos importantes. Guatemala fue referente en algunos momentos en este tipo de investigaciones a nivel internacional. ¿Esto implica un retroceso realmente después de todo lo logrado y del despertar ciudadano en todos los sentidos a la hora de exigir y fiscalizar? Ese es el gran temor. No se nos olvide que todo en 2015 empezó con un escándalo de corrupción justamente en la superintendencia. Exactamente, el caso La Línea. Por eso es de que se lamenta tanto que ahora se ponga la administración tributaria en una situación de vulnerabilidad extrema, en donde el tiempo en que se decide la destitución del superintendente es el peor posible, porque prácticamente el proceso de convocatoria, postulación, evaluación y elección lo han puesto prácticamente coincidente con el del Ministerio Público. Claro. Entonces, eso los políticos, por supuesto, lo ven. Es que aquí el problema no es que los políticos sean tontos e ignorantes, de hecho, todo lo contrario, son astutos y muy bien informados. Perdón, entonces, nosotros sí vemos un grave peligro que las dos elecciones se vayan a dar, el presidente las vaya a dar prácticamente de manera simultánea. Un político ve ahí una enorme oportunidad de hacer una captura de una cuota de poder.
¿Era necesaria estos movimientos en el gabinete, Eric? Usted desde su punto de vista, una decisión por el presidente, se evalúa obviamente año con año, pero ¿era importante remover estos cargos? En el caso de los ministros, pues sí, son 3 carteras que no han cumplido adecuadamente su función, pero las designaciones que recaen en los viceministros definitivamente no son las más adecuadas. Hay que recordar que las entidades son dirigidas por equipos de trabajo, no por personas individuales. Claro. Se supone que los viceministros son parte de un equipo de trabajo que responden al ministro. Y aquí lo que vemos es una simple rotación en función de intereses particulares al designar a viceministros en el cargo de ministros. Y en el caso de la SAT no era necesario. La interpretación que se hizo de la ley de la SAT y el cumplimiento de la meta fue totalmente antojadiza y arbitraria. Las condiciones económicas que sustentaban esa meta no se dieron, así es que el superintendente tenía un respaldo legal para continuar en el cargo, pese a que la meta no se cumplió por factores económicos que no estaban a su alcance. Así es que vemos que no era un cambio necesario, sino más bien vemos que es un cambio derivado de las negociaciones políticas al interior del Congreso. La pregunta es para ambos, esta última que hacemos, y es ¿cuál es la salida? ¿Cómo visualizan este 2018? Bien lo decía Ricardo, viene la elección del jefe del Ministerio Público, el reemplazo dentro de la Superintendencia de Administración Tributaria y muchos otros elementos que están allí en discusión y sobre la mesa. Preocupación extrema. Creo que esta semana el señor Procurador de los Derechos Humanos lo puso muy claro en un tuit. Densos nubarrones negros se ciernen sobre el horizonte de Guatemala. Está ese rumor de la posibilidad que el presidente denuncie el convenio con la CICIG y que el Congreso ratifique esa denuncia, la elección de Contralor General, la elección de autoridades superiores del Ministerio Público, ahora también la SAT. Esa es, insisto, una enorme oportunidad para los políticos y, por desgracia, en particular por los políticos aliados al pacto de la corrupción. Entonces, naturalmente la ciudadanía, y yo le tomaría la palabra al procurador, hay que estar vigilantes. Este es un año de mucha tensión y de un llamamiento a una ciudadanía muy activa. Hay que estar vigilantes. Y desde los pueblos, desde los municipios, desde el interior del país, desde la postura de los alcaldes, que también van fijando de otra manera su postura de adhesión o no a esta ruta que toma el presidente. ¿Cuál es tu visión o tu proyección, Eric? Bueno, lo que vemos es que prevalece altamente el centralismo y se busca mantener ese centralismo en la reforma de la ley electoral que se está planteando en el interior del Congreso, y por lo tanto los alcaldes simplemente actúan como delegados, lamentablemente delegados de estas redes de corrupción que tienen cooptados del Estado desde su más alto nivel, y los alcaldes simplemente replican el esquema, de tal manera que no son actores relevantes para la toma de decisiones, simplemente son ejecutores en el nivel local, de directrices que vienen desde el nivel central. ¿Habrán más cambios en el gabinete, piensan? Bueno, entiendo que el presidente esta semana hizo un anuncio que sí, pero lamentablemente lo que vimos en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, el Ministerio de Desarrollo Social, en la SAT, todas estas carteras, los cambios van para mal. Hay que hacer un llamado de atención muy severo al presidente, que por favor corrija el rumbo, porque si no, a ver, no se trata de conexionar presidentes en la cárcel, ¿verdad? Claro, claro. Y por último, Eric, ¿debe seguir el nuevo superintendente que se ha nombrado la misma línea de Solórzano Fopa? Iba a arrancar este año con una lucha muy fuerte al contrabando. Sabemos lo drástico que ha sido para muchísimas empresas guatemaltecas el tema del contrabando. ¿Debería seguir esta misma línea o cambiará? Efectivamente, la gran necesidad en la SAT es fortalecer el combate al contrabando y la defraudación aduanera. FOPA había tenido resultados limitados en ese sentido hasta el año pasado. Había anunciado que este año se iba a enfocar en ese ámbito y se esperaría que efectivamente, si hay alguna intención real de corregir las cosas, se debiera empezar por aduanas. Les agradezco muchísimo que nos han acompañado, Ricardo, Eric, dos especialistas, dos analistas económicos que conocen sobre la realidad, y usted está escuchando, ha sido creo que el común denominador de todos los que nos han acompañado esta noche, con quien hemos tenido la oportunidad de hablar del rumbo que tiene Guatemala para este año 2018. Soy Ricardo García Santander, gracias por su compañía y su sintonía de siempre. Hasta pronto.